Bueno, en esta ocasión nos vamos a permitir atender a nuestro deseo y a la asociación libre que necesita ser la base del psicoanálisis, porque tenemos este maravilloso ejemplo visual a través de la película de Guillermo del Toro, muy famosa, de Frankenstein, que va a ser una manera de dar entrada a empezar a hablar del tema de la educación y lo que implica, lo que va a estar de por medio en todo este ámbito tan bonito y en este ejemplo tan bien logrado. Ajá. Y bueno, quizás podamos comenzar hablando sobre qué es la educación, ¿no? Como digamos, como definición. Pues cuando escuchamos la palabra educación, siempre pensamos en, pues quizás en escuela, en crianza, en cómo deben de ser las cosas, en lo que cada quien cuando nacemos, cómo nos van educando, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nos van diciendo, ¿no? Y cómo vincular esto con Frankenstein, que pues los que tuvimos la oportunidad de ver la película, vimos cómo, pues justamente cómo van conformando a Frankenstein. Ajá. Y cómo lo hace su creador. O sea, cómo su creador va enseñándole ciertas cosas, ciertas palabras, porque inicia incluso diciéndole, esta es la luz del sol, ¿no? Pero conforme se va desarrollando la película, pues vemos cómo justamente la educación que le da a Frankenstein, pues viene muy con tintes de lo que él mismo aprendió en su propia vida. Bueno, Ajá. y antes de que vayamos hasta ese punto, claro, o sea, claro que va a estar ahí de por medio. Por una parte, pues el tema entre qué es Frankenstein y con el ejemplo del sol que dices, pues en cuanto le muestra es This is the sun. Ajá. Bueno, esa palabra, son y son, o sea, sol e hijo, Ajá. en inglés son homofónicamente súper parecidísimas. Entonces, como que desde ahí le da una nominación bastante interesante a trabajar, que luego ahí van a haber conflictos en lo que va sucediendo después, pero que justo en eso que dices de las partes que lo fueron integrando. Ajá. Y que pues pasa a ser un tema que, al menos desde cómo se estudia en el psicoanálisis, el momento de la fragmentación que sucede en cuanto se llega al mundo, porque una situación es lo orgánico que se da a luz, pero otra situación aparte es el tema de las palabras, ¿no? Que ahorita vas tocando. Y pues que en ese sentido, Frankenstein termina siendo una metáfora hermosa en el sentido de que no todas las personas, o sea, no solo Frankenstein es quien es raro por estar hecho de partes, sino como que todos estamos hechos de fragmentos, de partes, de historias, de retazos, de tanto de lo bonito como de lo no bonito, tanto de lo que los padres quieren como de lo que se les sale poner ahí. Entonces, creo que nos da un panorama gigante a trabajar en ese sentido, ¿no? O sea que a ver qué pasa con ese tema de la educación, de las palabras, y luego vas diciendo qué le va diciendo el padre. Y pues a mí me interesa saber qué cosas te fueron resonando o nos fueron resonando, aunque ni la vimos juntas, pero qué pasó al ver esa historia tan hermosa, ¿qué sucedió? Pues narrada desde el ojo de Guillermo, ¿no? Sí, pues a mí se me hizo muy interesante, me llamó mucho la atención cómo fue una representación clara de lo que sucede en la educación y en la creación de los hijos. O de nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo las palabras
nos van formando. Ajá. Estamos hechos de palabras, ¿no? Conformados Sí. o de ciertas experiencias. Y pues se ve muy claramente en Frankenstein, porque pues él justamente va y en búsqueda de ese origen, ¿no? Como de dónde viene. Y el viejito que aparece, que es a quien Frankenstein ayuda en la cabaña, pues este personaje fue un personaje crucial, porque pues ahora sí fue quien lo introdujo en el mundo de la historia, de lo simbólico. Es el que le comienza a mostrar la historia de Adán y Eva, y a partir de ahí él se empieza a preguntar acerca de su propio origen. Y antes de que continuemos, Ajá. Víctor, si él es el que lo creó, Sí. ¿qué lugar tiene? ¿Qué podrías pensar? Víctor. Sí. Pues él también fue creado a partir de una historia. Claro. Y incluso se va viendo cómo su propio padre, cómo lo trataba, ¿no? Cómo lo maltrataba, o cómo era como esta parte fea, como esta parte que incluso el padre hacía como una diferencia con respecto a los dos hijos. O sea, el pequeño era como el bien tratado, el bonito, el inteligente, y Víctor asumió otro rol, como de yo soy la nube gris. como lo feo, y en ese mismo sentido, pues cuando tuvo a su creación, que podríamos ponerlo como en una analogía, como que su hijo, Frankenstein, pues también ahí está el maltrato, el encadenamiento cuando lo encadenaba, ¿no? Ajá. O sea, y que aparte con ese encadenamiento, o sea, es que en ese punto a mí me gustaría destacar que, pues de entrada, ahí yo vi mucho reclamo hacia Frankenstein de decirle, a ver, es que ¿por qué no sabes más palabras? Si yo te enseñé una, que era Víctor. Ni te di un nombre más que it, más que cosa. Ajá. Y luego lo regañaba y se molestaba con él porque no replicara más palabras. Y pues ahí también nos abre una situación preciosa en educación, que la educación pues no es como que llegues al mundo y puedas expresar lo que no te enseñaron. ¿Cómo? O sea, sí tienes toda una historia, sí naces al mundo, que ya el mundo te dio un lugar para que existieras. Te dio previamente a tu nacimiento un espacio para, a veces a lo mejor hasta una situación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Frankenstein, pues Víctor buscaba bastante dar lugar a una creación que fuera algo más allá de la muerte, que ni la muerte lo detuviera, ¿no? Pero de ahí en más, ¿qué otro lugar le daba? Y como que era mucho, dime, hazlo. Pero la educación no es puro algo que se pueda trabajar sin input. O sea, se tiene que dar algo para que a quien se le esté educando, pues algo pueda aprender, tenga material con que alimentar a sus neuronas. Sí, exacto. O sea, exacto. Por eso está muy, muy bonito esto que comentas, porque sí, o sea, no podemos pensar la educación solamente por la educación por la educación. Ajá. O sea, con todos estos ejemplos luego de los niños que no aprenden, o que tienen déficit de atención, o que batallan con ciertos temas educativos, cómo eso está vinculado al propio deseo de los padres, de qué es lo que quieren de ellos y qué es eso que colocan en esos niños, y que tiene que ver con algo que no les gusta a ellos, de su propia historia, como lo hace Víctor, ¿no? Sí. Y que eso influye en cómo los niños aprenden, en cómo
en cómo se le va educando a un niño, y Ujú. por eso está muy vinculado el tema, pues, del deseo con la educación. Digamos que para que pueda haber una educación, pues es muy importante que se le abonen las palabras, las buenas palabras, Ajá. el deseo de, mira, como lo que hacía el viejito, ¿no? Ajá. Lo Sí. que hizo el viejito con Víctor, con Frankenstein, fue Ajá. muy distinto a lo que su propio creador hizo con Frankenstein. Sí, y hasta O la sea, metáfora hermosa del viejito ciego, ¿no? Así ujú, como se necesitó alguien que pudiera escuchar pero no ver para que se pudiera escuchar, porque incluso a lo largo de la historia, también en algunas de las míticas peleas que tienen entre Frankenstein y Víctor, pues le dice, es que tú de veras no entiendes, no hay fuerza humana para que yo pueda hacer que tú escuches, más que cuando me enojo, cuando te grito, cuando recurro a la violencia. Y pues el viejito se da un espacio y le dice, a ver, no. Las cosas aquí no van así. Vamos a ver otra forma. ujú. Yo en ti estoy viendo sin ver, pero estoy viendo y estoy depositando en ti una mirada y una mirada, porque la mirada lacaniana, Ujú. miles de podcast tendrían que ver para hablar de eso, pero se le coloca ahí la mirada, a pesar Aunque de que no, no vea. exacto. Y te veo siendo un hombre bueno, y te veo siendo mi amigo, y te veo que me apoyas, y veo que logras hacer muchas cosas, que puedes leer. Ahí le enseñó, pero lo logra. Sí, y Ujú. le dice, en mí tienes un amigo y en este lugar tienes un hogar. Un hogar, sí, uy. O sea, amigo y hogar, ¿no? Que Ajá. no estamos hablando de la casa física con 4 paredes, o sea, Ujú. sino del lugar, Sí. del buen lugar que Ujú. el viejito le da a Frankenstein, pero aún así Frankenstein estaba, digamos, dolido, como confundido, preguntándose cuál era su origen. Ajá. Y el mismo viejito le dice, pues ve detrás de esa pregunta, ¿no? Ujú. Ve y busca esa palabra que te dio origen. Ajá. Y es como Frankenstein va y busca y va tras la pista, digamos, Sí. y lo que encuentra pues es lo feo. Y cuando ve y dice, sí, pues yo estoy hecho o vengo de una mancha, algo así, y dice, y soy un despojo. Sí. Entonces, pues cómo quería Víctor que Frankenstein aprendiera Ajá. de otras palabras u otras cosas si él mismo estaba colocando mucho odio en él. Claro. Ujú. Y bueno, en todo el proceso vale la pena por sobremanera destacar como fragmentitos, porque de hecho Frankenstein se cuestiona constantemente, además del quién es, qué le habita, qué memorias tiene, qué recuerdos tiene. Pues rarísimo, ¿no? Porque pues tiene un cerebro y se suponía que tenía un cerebro que guardaba memorias, pero entre las situaciones maravillosas de el psiquismo es que desde un inicio Víctor se da cuenta que otra cosa surge que mueve el sistema que aparece el neocórtex que tú has mencionado, que otra cosa moviliza, que no está bajo su control. Ujú. Y una forma de Víctor para intentar mantener el control, pues es encadenándolo, ¿no? Pero pues esas cadenas mucho nos van a decir acerca de luego qué se hace también con las infancias y cómo se les quiere bajo un perímetro cuadrado muy delimitado y de ahí no te muevas. ¿Por qué? Es peligroso. ¿Por qué? Y se le agregan mil cosas, ¿no? Ujú. Pero entonces vale la pena irnos cuestionando cómo, a pesar de todo eso, ese cerebro, al menos en esa ficción narrada, Ujú. tiene que volver a buscar crear conexiones neuronales nuevamente para que haya nuevos recuerdos, nuevas historias, nuevas palabras. Digo, ahí estamos hablando de una vida más allá de la muerte, ¿verdad?
Ujú. que por lo pronto es bastante imposible, pero vale la pena que lo vayamos planteando y que lo vayamos virando hacia acá. Entonces, Víctor, en este caso, hay una escena preciosa en la que Víctor dice, se pelean y ya hay la muerte. Ay, este video está cargado de spoilers, vean previamente Ajá. la película. Pero dice, bien, mientras él está frente a un espejo, yo jamás voy a tener una creación igual a este adefesio que eres tú, le dice a Frankenstein. Pero hay que ver cuánta proyección de pronto aparece en el momento de la educación, ¿no? Digo, desde qué otro lugar Ujú. se va a hablar, más que de las propias historias, más que esos momentos que decías hace un ratito, de cómo se le empezó a salir a Víctor, pues esos golpes con los que él creció, esas palabras con las que él creció, de tú no conoces nada, tú no haces nada, quítate, a mí no me toques. Todo un esquema gigante desde donde podemos irnos planteando estas preguntas. Ujú. Sí, ¿qué pasa a la hora de estar con una creación, ¿no? Sí. Con un hijo, con los niños, en Ajá. el tema de la educación, ¿no? O sea Sí. que, ay, Ajá. como, pues sí es muy importante luego esas palabras que se van diciendo, pero pues obviamente, pues ahora sí que el creador o el padre de familia, la mamá, pues también tienen que trabajar su propio proceso Sí. o conmoverse en su propia historia como para poder colocar otras cosas distintas Ajá. eh, a- al, al puro odio o a lo malo o a lo feo o así no está bien hecho, bórralo. Ajá. Luego es todo un tema con el tema de las tareas, ¿no? Sí. De no, así no es, así no es. Ajá. Hasta en Ujú. darle un lugar a la mancha, como decías hace un ratito. Sí. O sea, hasta qué punto el manchar algo y hasta tener un, un desarrollo imperfecto. ¿Quién te podría tener un desarrollo perfecto? O sea, eso sería la búsqueda del régimen, bueno, de regímenes autoritarios. Pero, pues el punto es qué se hace con eso, con esos errores, con esas equivocaciones, con esas manchas. Y que, pues el punto es que a través de este viejito, Frankenstein se da la oportunidad de ir más allá, de ir a la búsqueda de la liberación, Ajá. de ir en un proceso totalmente diferente y hasta que llega el punto en el que regresa con el padre ya en proceso de finalización de su vida Ujú. y le dice, bueno, mientras existas, pues vive. Sí. Mientras estés vivo, aprovecha tu vida. Y esas palabras, cómo le dan un cambio total a Frankenstein, ¿no? Porque él Ujú. estaba como en el tema de la ira, de atacar al otro, muy Ajá. enojado. Y a partir de que le dice esas palabras, él mueve el barco y le ayuda a los otros y Ay, se va sí. en una escena donde se va viendo al sol, ¿no? Que fue las primeras palabras que le dio, mira el sol. Pues Ajá. es la vida, es la luz de la vida. Ay, qué bonito. Y cómo pues mejor dar algo bueno que algo malo, porque al final pues odio, con odio se paga, ¿verdad? Sí. Y Como, así como ajá, dice Víctor, eh, pues así como me viste en los primeros momentos de tu vida, como lo más maravilloso para ti. Bueno, justo eso pasa a ser un padre para la construcción de la subjetividad y tiene la posibilidad de ujú, bendecir el camino de un niño o de maldecirlo. ajá, Y creo que con eso podríamos ir finalizando el día de hoy, porque es un sí, tema súper apasionante. muy importante, Sí, además, muy importante. hoy por hoy lo vemos en las escuelas un montón, que pues bueno. ¿Cómo puedes curar? Eh, Ah, ¿Cómo puedes sí. curar a partir de las palabras, no? Sí, Como, así ajá, es. Y pues bueno,
hasta aquí vamos a dejarlo el día de hoy. Qué Sí. maravilloso momento, espacio de reflexión. Vamos a ver, Ah. dependiendo de muchas circunstancias, si hacemos una parte 2 o algo así, porque todavía habría mucho que decir de que esta película, al menos en lo que respecta al psicoanálisis, es una creación que qué Sí. bonita explosión. Ujú. Si Explosión bien de es una ficción, ¿verdad? Pero nos representa muy bien lo que pasa. Sí, el proceso de una necesidad y, pues, habrá que escuchar esas entrevistas que da Guillermo de lo que él representó a él, de esa construcción. Ajá, cómo la hizo. Sí. Okey, Pues pues, vamos muchas finalizando acá. gracias y Muchas hasta la gracias. próxima. Sí, bye amiga. Ajá.